Buenos días amigos, hoy viernes 10 de mayo de 2013. Se dice siempre que todo obra para bien y les voy a relatar cosas que acontecieron referidas a todo lo que es hoy una extraordinaria posibilidades de hacer de este país uno de los países con reservas de minerales básicos más importantes del mundo y cuya sostén económico estará garantizado, incluso capacidad de crédito, porque supo elaborar una política a tiempo increíble para el desarrollo minero que hoy ya tenemos y con perspectiva de ampliarlo mucho más. Pero antes de entrar en ese relato que quería hacerles, eh, les debo justificar la acción que emprendieron ayer entidades católicas para que una, una ONG muy conocida que ha estado por mucho tiempo operando en el país y que tiene un historial de servicio público, retire una publicidad que es afrentosa contra las buenas costumbres y la autoridad de la familia, porque ciertamente a nosotros y a muchas personas más nos chocó cuando vimos que Profamilia, que esa entidad que todos conocemos como defensora de los derechos ciudadanos y además incluso una de las primeras promotoras del control natal, una situación que se nos escapaba de las manos hasta hace unos años, ahora mismo tiene una campaña en la que prácticamente invita a la juventud a rebelarse contra la autoridad de la familia para ejercitar los derechos sexuales. Oiga usted qué cosa, con don de por medio. Y esas son de las cosas que a uno le llama mucho la atención, porque esta sociedad no está preparada para poner a escoger ese grado de libertad a la juventud con respecto a los padres. Si usted me dijera en las sociedades europeas en las que los derechos y la formación son tan sólidas como para garantizar el mantenimiento del equilibrio, de la igualdad de relaciones y en la familia, pero aquí no, aquí todavía la autoridad del padre no puede ser puesta en duda bajo ninguna circunstancia, como lo pretende esa publicidad de Profamilia, en la que una niña prácticamente, se exhorta a una niña que se le revele a la madre porque le encontró un condón, que reclame sus derechos sexuales. Un momentito, pero vamos un poquito, vamos a reducir la velocidad para que entendamos bien la cosa. Miren, bueno, porque cualquiera diría que la Iglesia Católica también está liberándose y pudo haber dejado pasar esa exageración en la promoción de los derechos individuales de Profamilia, cuando el nuevo Papa sugiere a todas las monjas que imiten a María y que se conviertan en madres, incluso conductoras. Y eso, o sea, prácticamente está confesando que el retiro de toda actividad familiar y por tanto sexual de las monjas ya no se compadece con una sociedad en la que lo que se quiere es que las monjas sean más reales. ¿Cómo diría usted que estuvo en un seminario? ¿Cómo diría usted que estuvo en un seminario? ¿Cómo? La castidad, el voto de castidad. Sí, yo pienso que va a venir la aclaración, porque cuando ha hablado, recuerde, María fue madre, María fue madre. pero por espíritu. Por espíritu, Sí, no fue por contacto. claro, ahí va a venir la diferencia. Eh, O sea, que sea madre, protectora. porque lo que uno alcanza a ver Que ya sea protectora de la especie humana, que ame la especie humana, pero porque uno lo que está alcanzando a ver es que estamos a las puertas del momento en que el Vaticano levante
la famosa prohibición que tienen los sacerdotes a tener familia. Eso está a las puertas, porque la verdad es que es una de las causas de mayor distorsión del ejercicio de la vocación sacerdotal, ha estado en el problema de impedirle a los sacerdotes constituir familia. Sí, porque alguna parte de la población no tiene vocación para el celibato y El no celibato y sale, ha y sido sale. un cinturón de castidad como Sí, conceptual, porque en sí, la práctica muchísimos sacerdotes lo hacen. Es más, se sabe de una corriente sacerdotal, una corriente, no digamos que todos los sacerdotes, que ha sido, que utilizan el sacerdocio como refugio para sus prácticas indebidas. sí. O sea, la homosexualidad se ha involucrado en la práctica sacerdotal precisamente para esconder. Sí, por eso ahora está el Papa Francisco Óyeme, también. ese señor, sí, Ha venido con una pala ese señor para pinta, sacar todo lo que nos sirve. Dice ese que tiene que señor, salir todo lo que nos ese sirve. señor está Sí, generando un entusiasmo enorme, sí, sí, porque parece que está en la onda. Y eso de que le dijo a las monjas que, porque fíjate, el discurso, lo que le quería transmitir ante más de 1000 monjas, a las monjas es que no basta con que ellas muestren, ¿verdad?, toda su entrega y todo su voto de castidad y eso, si no son más terrenales, si no se sí, involucran más. Es más, él sugirió que una monja está en mejor condición para procrear y levantar una familia con apego a buenas costumbres, a respeto a los iguales, con mayor sensibilidad humana, que cualquiera, porque tiene una vocación de sí, inicio. sí la tiene. Y por eso es monja. Viene, los viernes, como usted sabe, son buenos para hacer Pero, reflexiones. Mire, pero hoy es un viernes luminoso. luminoso. Es por eso, Termina la semana luminosa. allá voy, porque Sí, yo quisiera que nos transportásemos al 2004. Lo que era, por ejemplo, la minería. Eso incluso ha afectado tanto, eso que les voy a decir, ha afectado tanto, que la minería casi pasa inadvertida en la Estrategia Nacional de Desarrollo, para que lo sepan. sí, es que porque no era Documento que tengo sí, porque en no mis era un punto manos. importante en la agenda, no se consideraba que el país podía ser una Porque el potencia país minera, no había hecho conciencia de lo que de que era una tenía, potencia minera. de que era una potencia No, minera. no. Miren, en el 2004, cuando el PLD toma el poder de nuevo, la minería se reducía a lo siguiente. A una empresa como Falconbridge, que venía explotando las reservas de ferroníquel de Falconbridge desde 1971, en un ambiente, por cierto, muy difícil, porque la tecnología que aplica Falconbridge Nickel Limited, que es la que desarrolla el proyecto, es muy dependiente de la energía, porque demanda mucho calor para poder fundir y formar el ferrocono, que es una aleación de níquel con hierro, muy pesado, por cierto. Eh, esa tecnología, por eso es que Falconbridge instala incluso una refinería allí en Loma Peguera, capaz de producir 17,000 barriles de crudo diario. Por eso es que ustedes ven que aquí en Jaina hay unos tanques gigantescos de almacenamiento de petróleo crudo para bombearlo por un gasoducto por debajo de la tierra que va a parar a Loma Peguera, donde hay una refinería, e inmediatamente después de esa refinería que procesa petróleo crudo para producir nafta, que es el producto principal, gasolinas y gasoil, además de un poco de queroseno. Esa refinería es la que alimenta a 2 estructuras productivas importantes de Falconbridge, así era antes, a 3 plantas térmicas de 66 megavatios cada una, que consumen búnker, sí,
que era Sí. el residuo que quedaba del petróleo crudo que se refinaba, y un grupo de varios hornos, más de una docena de hornos muy especiales, específicos para ese diseño, que trabajan con nafta. Por eso la gran cantidad de nafta que producía la refinería. Todavía esos hornos con nafta que funcionan, porque Falconbridge consiguió un tratamiento muy especial del presidente Fernández en tiempo de su gobierno, para que pudiera adquirir hasta 90,000 megavatios en un contrato directo, una negociación directa con AES Andrés. Sí. Pero yo quisiera entonces, esa era la situación del 2004, la única planta que, por cierto, tenía problemas de costo de producción, porque ya en ese momento, de 2004, acuérdense, el precio del petróleo buscaba alzarse y no estaba ni siquiera controlado su mercado, no había ningún indicio de que se mantuviera un precio promedio. Entonces, Falconbridge vivía de la posibilidad de que los precios no se dispararan tanto como para sacarla del mercado. Mucha incertidumbre. Cuando Leonel llega y asumen en el 2004, ya inmediatamente comienzan a plantearse las opciones. Recuérdense que Placer Dome, la empresa canadiense que había recibido en el 2001 del gobierno del PRD el contrato para explotar el oro y la plata de Pueblo Viejo y Los Cacaos y alrededores, solo concebía la explotación de esos dos minerales porque decía que la tecnología que debía emplearse tenía que sacrificar el zinc y el cobre, que también están en la reserva de Pueblo Viejo, lo mismo que el ácido sulfúrico. Lo único que lo que proponía Placer Dome era, mediante un proceso de polienda ultrafina, quemar el ácido sulfúrico. Como quiera que fuese, iba a afectar un poco la atmósfera. Pero ese proyecto estaba ahí, era un proyecto de 350 millones de dólares de inversión previsto y eso. Pero cuando Leonel asume, ya Placer Dome había caído en crisis, como pasa mucho en el campo minero. Hoy usted ve una firma cuyo nombre está presente en el ambiente minero por 40, 50 años, y al otro día amanece absorbida por otra más grande, y sigue siendo, la firma existe, pero está dentro de otra más grande, que por razones de oportunidad de negocio la adquirió. Eso pasa a cada rato. Eso, si usted se lee The New York Times y los periódicos especializados y le da seguimiento, se da cuenta que las firmas mineras van cambiando de propiedad. Falconbridge Dominicana ha cambiado de propiedad 4 veces. Porque es que son negocios atractivos. Y desde que se abre una brechita, hay uno que está mirando y quiere entrar. Sí, ya van 4 los dueños de Falconbridge Dominicana. Se sigue llamando igual, pero el dueño, allá, el de afuera. Sí. Bueno, el asunto es que en el 2004 el país dependía únicamente en el campo minero de la producción de ferroconos o ferroníquel, que a su vez estaba en una cuerda floja porque la tecnología que se emplea allá en Loma Peguera es muy costosa para su procesamiento, y entonces se dependía mucho del precio del petróleo, que es el que se emplea ahí. Bueno, cuando Placer Dome pasa a ser absorbida por Barrick, que es una de las mineras más grandes, es la minera en estos tiempos más grande, productora de oro y exportadora de oro. Se fue dentro con Placer Dome, se fue el contrato de Pueblo Viejo, estaba allá, sí. Y entonces estos señores vienen y visitan al país, le plantean al presidente Fernández, al gobierno del PLD, que querían, que le interesaba el proyecto, pero que el proyecto ahora involucraba la explotación también del cobre y del zinc, y que implicaba una nueva tecnología que ponía más seguro el residuo sulfúrico del yacimiento, porque esta vez ni siquiera se pondría al ambiente, o sea, sería eliminado en tanques de alta seguridad gigantes
porque el ácido, el material sulfúrico sería reducido a óxido mediante un proceso de oxigenación intensiva, lo que llaman lisiviación a presión. Por eso es que la fábrica de oxígeno que montó Barrick allá en Pueblo Viejo es una de las más grandes de América Latina. Una fábrica de oxígeno que inyecta a 4 autoclaves que son tanques gigantescos, mucho más grandes que este estudio, mucho más grandes, de 30 y tantos metros de frente por 40 de ancho. Y ahí venden el mineral, lo cierran bien y lo inyectan, y en horas, lo que le tomó a la naturaleza convertir en óxido miles de años, esto lo hace en horas. Impresionante. A razón de 24.000 toneladas diarias, las oxida con una inyección masiva de oxígeno. Bien, por eso es que el proyecto, los dueños dicen que era muy costoso porque era una tecnología modernísima. Es realmente la más moderna tecnología existente en América Latina para extraer oro y plata. Y que por tanto necesitaban que el gobierno les diera tratamiento especial, en razón de que en el momento que ellos se proponían, 2007, 2008, no había financiamiento. El gobierno le accede. ¿Qué es lo que ustedes quieren? Bueno, que nos den, que nos modifiquen el contrato para poder nosotros invertir dinero en razón de que no aparece financiamiento. En efecto, Barrick, ella misma se prestó $1.000 millones, Barrick. Sí, de la cartera de los socios. Sí. Y Goldcorp, ella misma se prestó, que es el otro socio de la compañía, es un consorcio, Goldcorp tiene el 40%, Barrick el 60%, se prestó $750 millones de su cartera. Por eso ustedes me oían decir siempre, miren, en la mayor parte de ese proyecto fue ejecutado con capital de cartera, que es un capital que solo se usa en caso de emergencia. Cuando usted ve una gran oportunidad de negocio y te dice, no, eso no se puede dejar de aprovechar. Se arriesga y saca dinero. Sí, Barrick y Goldcorp sabían que los precios del oro se iban a disparar por efecto de la crisis. Sí. Ya había estallado la burbuja hipotecaria, la burbuja financiera se veía venir, y los analistas decían que como consecuencia la economía mundial se refugiaría en el oro para garantizar capitales y riquezas. Bueno, por tanto dijeron no, yo me arriesgo mi dinero. Por eso es que le dicen al presidente, nosotros vamos a hacer eso, pero a cambio permítanos recuperar capital en tiempos récord, porque es un capital que estamos extrayendo. Sí. Recuérdense que no hay un rico que haga eso. Todos los ricos lo que hacen es que le toman prestado a los bancos y le cargan los costos de producción de financiero al producto, porque no arriesga capital, Lo más que arriesgan es crédito personal, pero capital nunca. Bueno, eso pasó. Por eso es que el gobierno resulta tan en apariencia blandito para poder atraer a Barrick en un momento en que el gobierno ya tenía registrado 2007, 2008, venía desde que firmó el acuerdo con el fondo, el 1 de enero del 2005 comenzó a operar un acuerdo stand-by con el fondo. Nosotros nos convertimos en una economía fiable y comenzamos a traer capital a razón de $2.000 millones anuales. En el 2008, el presidente quería mantener ese ritmo. Y lo que prometía Barrick era garantizar precisamente, con inyecciones de capital de la envergadura que les mencioné. Sí, porque dijo, tenemos dinero, es que tenemos vamos a ir a banco, pero sí, claro. Determinada garantía. Las garantías fueron que a Barrick recuperaría su capital en unos 6 años máximo, y que además de recuperar su capital, se le permitiese tener una tasa interna de retorno, o sea, sobre el capital, ganancia garantizada sobre el capital, como es la tasa interna de retorno, que a eso se reduce la cosa, tener ganancia garantizada sobre el capital invertido, anuales de por lo menos un 10%. Bueno, la verdad que pidieron... Asegurando. Entonces se le accedió a todo eso. Eso se parece mucho a cuando Falcon Bridge Nickel Limited se le presenta a Balaguer en el 69, 68, 69,
y le dice que quiere explotar el riquísimo yacimiento de los Malapegueros y alrededores, que ya tenían reservado desde los tiempos de Trujillo. La concesión data del 1957. Y le dicen a Balaguer, mire, es que usted acaba de salir de una guerra, ustedes no son buenos destinos para inversionar. No. Nosotros quisiéramos que usted nos garantice un dinero que vamos a tomar al Banco Mundial, que es la única entidad que hemos encontrado. Porque ustedes están en un país en transición. Como el Banco Mundial es dominado por el Tesoro de los Estados Unidos, y el Tesoro de los Estados Unidos había metido el brazo para recuperar a la República Dominicana de la Guerra de Abril, y estábamos en medio de una guerra fría, y los norteamericanos no querían que esto cayera bajo ninguna influencia soviética o cubana. El Banco Mundial accedió a prestarle a Falcon Bridge Nickel Limited prácticamente todo el capital que necesitaba para montar Falcon Bridge Dominicana. Todo el capital que necesitaba, 185 millones de dólares. Pero lo único que le pidió, mira, yo confío en ti, tú eres una gran empresa transnacional, pero pídemele al gobierno donde va ese dinero que me garantice, que el Estado me garantice el repago si tú fallas. Y Balaguer le extendió también eso. Se lo extendió. ¿Saben lo que pasó? Que Falcon Bridge Nickel Limited, la más grande productora y comercializadora de níquel del mundo, todavía lo es, en gran medida, compite con Strata, que fue que la absorbió, por cierto, solo puso 5 millones de dólares. 5 millones de dólares para montar toda esa infraestructura que les mencioné ahorita. Por cierto, que muchos compraban los dólares entonces. Y el otro, porque es una compañía de 200 millones de dólares, el otro 10% se lo reconocieron en naturaleza al Estado. Balaguer accedió a todo eso que le estoy diciendo. Le entregó todo. Todo. Tanto que 15 años después, porque Falcon Bridge comenzó a producir en el 71, que 15 años después, cuando se pasó balance a Falcon Bridge Dominicana, se encontró con que Falcon Bridge Dominicana, para comenzar, ya le había reportado el capital invertido a Falcon Bridge Nickel Limited en los primeros 6 años de operación. Ya había devuelto con creces los 180 millones de dólares, con creces. Pero hasta ese momento, Falcon Bridge Nickel Limited había ganado, reportado ganancias y exportado del país 1.500 millones de dólares hasta el 1987. 1.500. ¿Y sabe cuánto había ingresado al Banco Central como participación del Estado Dominicano como beneficio? 15 millones de dólares. Exactamente el 1% de eso. Porque a la gente se quieren olvidar de eso. Por cierto, eso se puso en evidencia. Yo fui uno de los periodistas que tuvimos que poner en evidencia eso en campañas intensísimas. Y un día Balaguer amaneció con un día atrás para adelante. Y le dijo al director de aduana, precisamente, paralíceme toda embarcación de ferroníquel, porque realmente le habían mandado recado a Falcon Bridge Nickel Limited de que se quería renegociar. Y ellos no dieron respuesta y Balaguer, no van a responder. Y comenzó a llenarse el puerto de Jaina de unos sacos grandísimos llenos de ferroconos. Y hasta que ellos vieron que era de verdad la cosa, tuvieron que venir al país a negociar con Balaguer. Sí. Es bueno que se sepa que esa negociación se cerró en 1988. Y ese mismo año, lo que era $1 millón, lo que era $1 millón mensuales, anuales, se convirtió en 80 millones de dólares. Es 88, ese mismo año. Y de allá para acá, los beneficios que ha tenido el Estado Dominicano por la explotación y exportación de ferroníquel promedian unos 100 millones de dólares anuales, los beneficios que ya tiene el Estado registrado. Entonces, ¿qué quiere eso decir? Que la cosa no es tan fácil, porque veo hoy que los analistas tan profundos como Colombo y compañía persisten en querer decir que ahora a quien le están salvando el juego es a Leonel Fernández, pero a Balaguer también se lo salvó la historia,
porque en el 2007, 2008, cuando les refiero que aparecieron los angelitos de Barrick y de Goldcorp ofreciéndole a Leonel la famosa modificación contractual, esos mismos 2 años que fueron tan graves, Falcon Bridge Nickel Limited le ingresó al Estado Dominicano 550 millones de dólares, porque en esos 2 años el níquel subió a 22 dólares la libra, cuando había promediado 7, 8. Y entonces los 100 millones que promedio más o menos aportaba subieron notablemente a más de 250 por cada año y por eso pudimos mantener el ritmo de importación y no hacer deuda grave en moneda dura para poder mantener el ritmo de la economía dominicana en el 2007-2008. Esa alza inesperada del níquel. Y también por eso pudimos mantener, cuando Leonel accede a la modificación del contrato de Barrick y Goldcorp, un ritmo de inversión como el que necesitábamos, promedio 2.000, 2.200 millones de dólares, para que la economía mantuviera un flujo y su actividad normal. Por eso fue que crecimos 7% del 2005 al 2012. De manera sostenida, a pesar de la crisis económica y financiera global. Es porque se ha mantenido la habilidad de los gobiernos, los que dirigen la sociedad dominicana en su conjunto para crecer, aún en tiempos de dificultad, en tiempos de la burbuja, en tiempos de recesión mundial. Ustedes sabían que la recesión no ha desaparecido y que tenemos una recesión que afecta a toda Europa y a Estados Unidos, que ha caído en recesión por periodos en los años 2011, 2012. Bueno, entonces, 2010 también. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Que esta historia la hacemos porque en el 2004, cuando Leonel asume el poder, aquí solo estaba visible en operación Falcon Bridge y en condiciones dificultosas. Leonel tuvo incluso, acuérdense que Falcon Bridge paró porque el precio de 22 dólares bajó a 6 y menos, y Falcon Bridge cerró la planta por 2 años. El gobierno de Leonel tuvo que facilitarle a Falcon Bridge Dominicana, a Strata, no solamente dinero para ayudar a liquidar 750 obreros y técnicos, que por viejo realmente lo quería retirar Falcon Bridge. Tenía más de 25 años laborando y lo mandaron a su casa. Y Leonel aportó más de 20 millones de pesos para eso, el gobierno, el Estado Dominicano. También para esa época se acordó, el gobierno le permitió, no tanto las dificultades que tiene el sistema eléctrico nacional, que Falcon Bridge Dominicana contratara con AES Andrés 90.000 megavatios que se transportaran por la autopista eléctrica y le llegaran allá a un precio no regulado, o sea, sin pagar los costos de transmisión. Se convirtió en usuario no regulado Falcon Bridge para poder mantener costos de producción bajos, para poder volver a ingresar a la producción, produciendo un 50% nada más de la capacidad de la planta, pero para volver a abrir la planta, para que Bonao y La Vega sientan de nuevo los efectos de la actividad productiva de Falcon Bridge, porque se le olvida a la gente que los 2 años que pasó cerrada Falcon Bridge, Bonao parecía languidecer. Entonces, lo que quiero decir es que todos esos sacrificios los aportó el Estado para volver a abrir Falcon Bridge, en lo que Barrick y Goldcorp invertían, porque llegó un momento en que el país no exportó nada. Se nos olvidó que los 2 años que tuvo Falcon Bridge no hubo la exportación de nada, de ningún mineral. No, y empleo en peligro. Ningún mineral, sí. Y ningún empleo relacionado con la minería, porque acuérdense que ya Rosario había cerrado en el 97. Entonces aquí no hubo actividad minera por 2 años. Fue gracias a que en ese momento el gobierno le aprobó a una empresa canadiense que se llama Globestar la inversión de unos 105 millones de dólares, estamos hablando de 2006, para que explotara el cobre existente en Cerro Maimón y se constituyera la compañía minera dominicana que explota el cobre de Cerro Maimón, uno de los cerros más ricos que se conocen de cobre porque tiene un 4% por tonelada métrica de riqueza de cobre y asociado con oro y plata que ya se convierte en esto, para que tengan una idea de cómo el cobre
abunda allí. También le aprobó el gobierno dominicano, una empresa australiana, que los residuos sulfurosos de oro y plata que fueron a parar a la presa Las Lagunas, la presa antigua de Rosario Dominicana, se convirtieran en oro y plata, porque allí hay 850.000 onzas de oro y 5 millones de onzas de plata, otros 80 millones de dólares más. Por eso es que la minería se ha reactivado del 2004 a la fecha, por todas estas acciones. Y hoy tenemos a Cerro Maimón operando, generando centenares de empleos en Maimón. Maimón, pase por Maimón, un sitio donde lo que se negociaban era rulito y guineo. Y arepita. Y arepita. Pase por Maimón para que vean el movimiento que hay en Maimón. Gracias a la minera de Cerro Maimón, la compañía minera dominicana, y más los efectos de La Laguna, una empresa minera que emplea por lo menos de 80 a 100 personas extrayendo el oro y la plata. Son, por cierto, empresas bellísimas, de última tecnología, a la que se le ha agregado ahora Barrick y Goldcorp en Pueblo Viejo, otra minera que desde el punto de vista tecnológico, la más moderna del mundo occidental, tal como lo dijo el presidente de Barrick Gold. Barrick Gold allá en Pueblo Viejo es la más avanzada minera del sector occidental del mundo, extractora de oro y plata. Entonces, yo hago este relato para que se sepa por qué eso que están plantándose como el greñú del padre Rogelio y el responsable obispo Camilo, de que para que es mejor que el ferroníquel quede sembrado en la tierra antes que explotado, para que sepan la importancia que tiene para una empresa como el Falcon Dominicana incorporar Loma Miranda. ¿Saben por qué el Falcon necesita Loma Miranda? Porque con los 20 millones de toneladas métricas que hay allí, ellos pueden cambiar las 3 plantas térmicas de 66 megavatios que procesan Bunker C, que ya no lo pueden pagar, la pueden convertir a gas y pueden hacer una serie de obras que comportarían una inversión entre 400 a 600 millones de dólares y hacer de eso una planta moderna. Es por eso. Y sin esos 20 millones de toneladas no se puede justificar esa inversión y cambiar la tecnología de Falcon Bridge. Entonces esas cosas que uno va allá y se lo explican y que debieran, por cierto, las propias empresas divulgar para que la gente lo conozca, son las que pasan inadvertidas. Y además porque nuestras autoridades del gobierno, los planificadores del desarrollo, están tan ausentes de esos conocimientos como cualquier común, porque no lo dicen tampoco. Ni el Ministerio de Industria y Comercio, ni la Dirección General de Minería hace suficiente labor de divulgación para que sepamos esas cosas. Eso lo que quiere decir es que estamos a las puertas también, aunque les duela a muchos, de la necesidad de autorizar la explotación de Loma Miranda porque no significa ningún daño al ambiente y porque mantiene activa una minera. Quería hacer ese relato, porque días como hoy debemos aprovechar las experiencias acumuladas en los últimos años y poner en claro ciertos acontecimientos. No, Buenos días, don y válido. Buenos días, don Moza. Buen día, pero le aporta a la discusión para hacer ejercicio, poner el tema en contexto. Porque ese es un tema que si usted lo toma por una lista, no va a dar una explicación. Lo adecuado es que incluso los antecedentes históricos y de ahí el valor de este comentario, o sea, porque vuelve y le da una explicación que permite comprender mejor el tema. Porque se parte y por ejemplo esta observación, pero ciertamente aquí por ejemplo, nadie en 2004 pensaba que República Dominicana es una potencia minera. Incluso hay textos de autores contemporáneos que si usted lo lee cuando se toca en el tema minero no le confieren importancia, porque no se tenía una idea de la riqueza que el país conserva. De ahí la imposición. Ahora bien, la semana termina, nosotros decíamos, don Pedro y yo en la primera parte, le decía a don Pedro que la semana termina de una manera muy interesante, con noticias muy estimulantes. De un lado, ayer se celebró el 12 aniversario de la Seguridad Social en República Dominicana.
Y se destacaba lo que se ha logrado con la parte de la población ya incluida. Por ejemplo, ya en la seguridad social hay 2.700.009 dominicanos y dominicanas incluidos. Y algo importante que muestra también los esfuerzos que se han estado haciendo para aumentar el número de incluidos es que de 2007 al presente se han incluido 1.500.000 dominicanos y dominicanas que se le han agregado para llegar a ese número de 2.709.000 afiliados ya incluidos en la seguridad social en República Dominicana. Otro detalle importante es que afiliados al fondo de pensiones, a fondos de pensiones, ya la República Dominicana tiene una población de 2.753.791 dominicanos. Esto, cuando se pasa balance, hay que concluir que se trata mayormente de logros que el país ha alcanzado durante los últimos 9 años de manera sostenida. Porque hay que recordar que la legislación se aprobó, pero en la República Dominicana no había una voluntad para aplicar la legislación y entender que sí, que la República Dominicana era un país que podía avanzar en la seguridad social para ser una sociedad menos desigual, menos pobre. Eso hace 12 años había gente que no creía, que no le confería importancia. Incluso algunos llegaron a decir que se trataba de una norma más y que al final no se iba a cumplir. Bueno, pues estas cifras en ese 12 aniversario le indican que la seguridad social avanza en República Dominicana. La vicepresidenta de la República, la doctora Margarita Cedeño de Fernández, que encabezó el acto, ella decía en su intervención que al pasar balance a 12 años, se podría concluir que la República Dominicana ha avanzado en seguridad social. Un criterio similar sostuvo también el superintendente de la Seguridad Social, el licenciado Rafael Pérez Modesto. Esto es estimulante porque también le da a la República Dominicana una información de cómo vamos. La República Dominicana tiene que avanzar, tiene que acelerar, pero importante que estos logros, de manera que ahora solo hay que decir y apostar a nuevos avances. Otra nota también importante de la jornada es ya se le ha dado forma qué va a hacer el gobierno en lo que tiene que ver con los centros de atención primarias, en los nuevos. Ya en una rueda de prensa ayer, se dio a conocer, encabezada por el ministro de Salud, el doctor Freddy Hidalgo, el plan. ¿Qué se va a hacer? Se van a construir 50 centros de atención primaria, pero que son centros que van a incluir también servicios de diagnóstico, van a dar cobertura de diagnóstico y algunos tratamientos que va a incluir el conjunto que prestarían. Y daba la explicación en esa rueda de prensa que las obras van a estar a cargo de las oficinas supervisoras de obras del Estado y que se ha hecho el ejercicio de manera que los centros que se van a construir puedan instalarse en puntos estratégicos de la geografía nacional. Esto también es importante porque nosotros sabemos que ha habido resistencia a los centros de atención primaria. También en la República Dominicana ha habido gente, incluso en funciones públicas, que no ha creído en los centros de atención primaria y eso explica por qué ha sido difícil que se pueda avanzar en ese orden. El Partido Revolucionario Dominicano PRD hoy conmemora el 15º aniversario de la muerte de su líder, el doctor José Francisco Peña Gómez. Y la efeméride encuentra al PRD en una situación de un conflicto que ha afectado la vida de esa organización. De un lado, una parte del Partido Revolucionario Dominicano PRD que ha sido expulsada, liderada por el expresidente Hipólito Mejía, y que durante los últimos meses ha estado enfrentando
a las autoridades de ese partido, encabezada por su presidente, el ingeniero Miguel Vargas Maldonado, y de otro lado, el presidente del PRD, que encabeza ya lo que es la expresión institucional del partido, haciendo esfuerzos por lograr recuperar espacios que su partido ha perdido. Lo nuevo hoy es que ya el líder de la facción del PPH, Hipólito Mejía, ya ha anunciado que hoy no hay incidente entre los PRDistas porque han acordado celebrar actos y no coincidir en las actividades. Por ejemplo, en la mañana hemos recibido la invitación de la presidencia del PRD para un acto importante que tienen el busto al líder del doctor José Francisco Peña Gómez, en lo que es la avenida Fernández Domínguez. Esto es lo que la gente conoce como la autopista a San Isidro, que es la vía que conduce a San Isidro. En esta parte es en el perímetro de la urbanización Italia, pero en la autopista a San Isidro, que ha sido bautizada con el nombre de Rafael Fernández Domínguez. Ahí han convocado a los PRDistas para que vayan a participar en ese homenaje al líder, el doctor José Francisco Peña Gómez, y es de las actividades más importantes que ha organizado la presidencia del PRD. De igual modo, se ha invitado a una misa en la iglesia de las Mercedes con ocasión del 15º aniversario de la muerte del doctor Peña Gómez. ¿Qué es lo nuevo en esto? Que de un lado han conversado el presidente del PRD y el expulsado es presidente de la República, Hipólito Mejía, y han dejado una puerta abierta para seguir conversando. Y como elemento nuevo, se le agrega esto, que continúan los esfuerzos de una parte del empresariado, sobre todo empresarios que han apoyado al PRD durante muchos años y que cuando vienen los procesos electorales, aun cuando no dan la cara, son de la gente que soporta y que le da el mayor apoyo a las opciones PRDistas. Bueno, han continuado en ese esfuerzo de lograr que el presidente del PRD y el expresidente Hipólito Mejía lleguen a una especie de acuerdo para impulsar al Partido Revolucionario Dominicano PRD, porque entienden que están dadas las condiciones para que el PRD retome su espacio y que si en este caso el expresidente Hipólito Mejía llega a aceptar a las autoridades del partido, a respetar las normas del partido, esa organización podría recuperar espacio perdido. Ese es el criterio. De hecho, ayer se produjo una reunión en la que participaron directivos del Consejo Nacional de la Empresa Privada CONEP con el expresidente Hipólito Mejía. Ya en Diario de Cuatro nosotros habíamos dado cuenta aquí de que se estaban haciendo todos esos esfuerzos y que incluso se estaban tocando algunas puertas de delegaciones diplomáticas para que participaran también en esta especie de ablandamiento de llevar a Hipólito y a Miguel a una mesa y decirle a los PRDistas que ellos, si se unen, pueden ser una opción electoral. Todo esto ha continuado en las últimas horas y coincide con este aniversario del 15º aniversario de la muerte del doctor José Francisco Peña Gómez. Una nota también que no quiero dejar pasar por alto es lo de la ley de partidos. Se han estado produciendo reuniones durante las últimas horas entre políticos y sobre todo lo que son las expresiones de liderazgo de las organizaciones. Esto también llega al más alto nivel, o sea, los presidentes del Partido de la Liberación Dominicana, el doctor Leonel Fernández, el presidente del PRD, el ingeniero Miguel Vargas Maldonado, el ingeniero Carlos Morales Troncoso, del Partido Reformista Social Cristiano, por solo citar tres, han estado en estos movimientos para tratar de lograr un acuerdo que pueda lograr que los partidos lleguen a apoyar un proyecto de ley de partidos que pueda pasar sin sobresaltos en el Congreso Nacional y que pueda ser también la expresión
de un consenso de liderazgo político dominicano. Esto es importante porque la República Dominicana requiere una ley de partidos, una ley moderna, una ley que se corresponda con el tiempo y con lo que está pasando ya hoy en las organizaciones políticas del mundo. Mozart. Bien, buenos días. Ante todo, nuestros parabienes para el periódico Diario Libre, que hoy cumple un 12 aniversario. Un gran periódico. Es adolescente. Sí, un periódico exitoso. Un periódico que se ha colocado en el centro del manejo y de la difusión de informaciones importantes en diferentes materias. Y quiero, pues desde aquí, darle un abrazo a Adriano Miguel Tejada, su director, y a todo el equipo técnico, administrativo, profesionales, comunicadores, que con mucho empeño y esmero nos dan cada día un periódico de mucho nivel profesional. Mucho Así contenido, que mi contenido, sí, mis parabienes para toda la familia del Diario Libre. Miren, hay que seguir alentando la reunificación, el proceso ya se hace impostergable de reunificación del Partido Revolucionario Dominicano. Hoy que se cumple un aniversario más del sentido fallecimiento de su líder, el doctor José Francisco Peña Gómez, a nosotros nos parece prudente esa decisión que han tomado sus dos principales líderes, uno ya, aunque expulsado, pero hay que reconocer que el señor Hipólito Mejía tiene una cuota importante dentro de la membresía del Partido Revolucionario Dominicano, y el presidente de ese partido, el ingeniero Miguel Vargas Maldonado. Pienso que eso de todavía no exponerse a manifestaciones de masa, porque en cada año, en ese escenario del cementerio Cristo Redentor, donde descansan los restos del doctor José Francisco Peña Gómez, acude una gran cantidad de militantes y dirigentes del Partido Revolucionario Dominicano. Y aunque ha habido una aproximación muy valiosa, un acercamiento entre estos dos líderes, todavía quedan asperezas, actitudes, y casi siempre aparecen gente desenfrenada. Ya lo puede ver usted incluso a través de los medios de comunicación, como hay gente que todavía no acepta ningún tipo de acercamiento entre Miguel Vargas e Hipólito Mejía. Así que yo pienso que es prudente el que todavía en este proceso, que es difícil, no es fácil, es un proceso que hay que alentar, como les digo, pero no es fácil, de reunificación del PRD, todavía no es bueno exponerse al golpe de masa, como se dice, todavía no, pero es importante que el proceso de reunificación de esa importantísima y la única, real y efectivamente, la única organización opositora que hay en el país, efectivamente, en términos de representatividad de la oposición, es el Partido Revolucionario Dominicano. Entonces hay que apurar esos esfuerzos para tratar de devolverle el equilibrio a la partidocracia y a la democracia dominicana. Devolverle ese equilibrio, y ese equilibrio se va a lograr en la medida en que podamos tener a un Partido Revolucionario Dominicano reunificado, en procura de eso a que todos apelamos, que es al fortalecimiento de nuestra democracia. Por otra parte, el Comité Nacional de Salario ha dado otra oportunidad para un posible acuerdo entre los empleadores, empresarios y los trabajadores a los fines de cumplir con la ley que manda que cada 2 años tengamos una revisión de la tarifa del salario mínimo en la República Dominicana. La tosudez del empresariado dominicano, a quien yo considero uno de los sectores más atrasados que tiene el país, pues ha llevado a que todavía mantengamos un escarceo que en nada favorece a la tranquilidad, a la estabilidad y al empeño que debemos poner todos para reanimar
la economía. Una forma de reanimar, de reactivar la economía es precisamente otorgándole poder de compra, que no entienden los atrasados de la cúpula empresarial de República Dominicana, parecen no entenderlo por su forma irracional de ver las cosas y de seguir considerando a los trabajadores no como sus aliados naturales, su principal aliado que es el trabajador, sino considerándose simples patrones que no ven más allá de sus narices y de sus intereses. Entonces pienso que esta es una nueva oportunidad que busca el Comité Nacional de Salario, pero déjenme decirle que nada de chantaje frente al Congreso Nacional. Si la tosudez empresarial se empecina y se mantiene, hay que acudir entonces al hacedor de leyes del país, al mismo que hizo esa ley salarial en la República Dominicana, al mismo que estableció esa constitución a la que solo se apela en momentos coyunturales como pretenden los empresarios. Bueno, ahí tenemos que ir a buscar el aumento de salario que reclama el país y que reclama la propia ley a nivel del mínimo, el salario mínimo en la República Dominicana. A eso no se le puede seguir dando más vuelta, porque ese sector irresponsable, esos empresarios irresponsables, la cúpula, que no todos, la cúpula, esa cúpula que está ahí en el CONE, en la Asociación de Industria, entre otras asociaciones del país, pasan por alto que ellos nos exponen a todos, a que esos trabajadores que han avanzado más que ellos, porque son mucho más avanzados, mucho más ecuánimos, mucho más racionales que ellos, entonces dejen los espacios de la ley, como es el Comité Nacional de Salario y el Congreso Nacional, para ir a las calles. Y ustedes saben lo que significaría que los trabajadores vayan a las calles a reclamar un legítimo aumento de salario en la República Dominicana. Y no un no un aumento de un 9%, que es una provocación, sino un salario que se corresponda con los niveles de inflación en la República Dominicana y con los niveles de requerimiento de una familia para poder accesar al día a día, a poder comer y comprarse sus medicinas, por lo menos. Así que nosotros creemos que el chantajito ese de que el Congreso Nacional no debe, porque estaría violentando la ley y la Constitución de la República, eso es mentira. Pues se parece Mire, mucho de esa misma a manera, la posición que ellos sostuvieron cuando dijeron con el contrato con de el Larry no debía contrato, porque hay modificar. algunos Sí. patriotas de Paquetilla en el Ellos país. mismos lo dijeron, ahora están celebrándolo. Que sí, que eso era atentar contra la estabilidad en el país de la inversión extranjera, que no se podía tocar ni con el pétalo de una flor a la barri. Chantaje, Sí. vulgar chantaje, a lo que se prestaron muchísimos comunicadores de este país Y las y directivas, directivas de las asociaciones Sí, así empresariales fue, que así fue. se prestaron al chantaje. El país le ha ganado. Bueno, la administración del presidente Danilo Medina demostró que no era cierto, que no se podía tocar el contrato, y ahí tenemos un nuevo contrato. Irá al Congreso Nacional y será debidamente ratificado y se le va a dar a ese contrato los niveles de racionalidad que ameritaba. Se le va a dar y no se va a acabar el mundo. Por eso, como pretendían estos señores, atrasados, medievales, no es así. Y quiero llamar la atención Como de dice la, un tipo de la ahora, lo que administración. sí se estableció fue el precedente de que se Exacto, puede. de que se puede. Con cualquier contrato. Que a propósito, Con cualquier que contrato. a propósito, de la misma manera patriótica, soberana, en el marco estricto de la ley, que el presidente Danilo Medina encabezó todo este proceso maravilloso que nos ha llevado a darle al contrato con la Barri el equilibrio que necesitaba entre las partes, entre dos socios. De esa misma manera nosotros esperamos que le marchemos a los contratos onerosos del subsector eléctrico. Definitivamente el país está compelido a tratar de devolverle la decencia a ese barril sin fondo que constituyen
el subsector eléctrico en la República Dominicana y esos generadores. Bueno, compadre, usted se ha dado en el clavo. Entonces yo pienso que de la misma manera que el presidente Danilo Medina inició este proceso maravilloso que todos aplaudimos Ahora ya hay que y que nos hace proseguir. sentir orgullosos de esta administración, de esa misma manera encaminemos los pasos hacia el subsector eléctrico para corregir y hacer lo que nunca se ha hecho frente a esos contratos onerosos Y devolver que la han dignidad al lastimado, Estado. y devolver la dignidad al Estado y devolvernos los recursos que se van a ir por ese sumidero. Entonces, el patriotismo tiene que ponerse de manifiesto en acciones como esta, como la que nosotros estamos reclamando. Y finalmente, tú me vas a excusar, Pedro, porque yo sé que tú con eso eres cuidadoso y tienes que serlo por tu condición de director de esta corporación de radio y televisión dominicana. Yo quiero con todo el respeto y el cariño del mundo llamarle la atención a los colegas del Palacio Nacional con las transmisiones de eventos tan extraordinarios como ese que se verificó en el Palacio Nacional para anunciar la renegociación con las Barrigol. Yo estuve viendo al principio, antes de que la corporación entrara, de que Radio y Televisión Dominicana entrara del Canal 4, una transmisión realmente triste, mala, porque es que no se puede inventar, no se puede dejar en manos de la internet las transmisiones en vivo de acciones como esta. Una transmisión mala, se interrumpía. Inteligible. Inteligible. Una cosa terrible. Está bien, nosotros estamos con los avances. ¿Quién es más que nosotros? No estamos con la modernidad y el avance tecnológico, perfectamente bien. Vamos a hacer acopio de lo que tenemos. Hagamos acopio de la Corporación de Radio y Televisión. Esta televisora está en condiciones óptimas, como lo ha demostrado, para hacer las transmisiones de eventos tan importantes y trascendentes como ese. Y eso fue lastimero, lastimero, por estar inventando. Vamos, podemos incorporarlo, sumarlo, pero sin restarle. Lo que no daña, Pero no daña, todo lo contrario. Si sumarlo. se accesa al internet, Perfecto, no daña. perfecto. Se complementa. Ahora, las transmisiones en vivo deben hacerlas a través del canal que además está para eso. Y que no tiene compromiso. No tiene compromiso con empresas publicitarias privadas de ningún tipo. Aquí no hay novela ni película por eso. Usen para ponerle el horario completo al Estado, para sí, ponérselo al servicio del Estado. Pero que ¿cuál es el problema de usar los servicios de esta corporación de radio y televisión? Yo lo he venido notando. Pedro quizás no puede, no debe. Pero yo sí lo digo. Eso es una barbaridad. Entonces a los colegas, al Ministerio de Comunicación de la Presidencia de la República, que se deje de cosas, debe usar Radio Televisión Dominicana. Y si quiere contratar los servicios de otras televisoras, pues también que se contraten. Pero vamos a dar, cuando haya una transmisión, sobre todo de esa envergadura, una unidad móvil como la que tenemos, eficientísima, vamos a usarla. No lo quiero decir, pero porque es que yo tengo que decir, ¿cuál es el chisme? Porque parece, yo no entiendo. Por ejemplo, cuando yo estaba viendo eso, digo, pero ¿qué es lo que está pasando? Y se frizaba, Entonces voy a Radio Televisión Dominicana y los primeros minutos no lo encontré. Te estuve llamando, pero no cogía, no tomaba el teléfono, te lo reclamé y después me dijiste que fue que te llamaron tarde para la transmisión. Así fue. Bueno, pero eso no debe ser. Vamos a dejar de estar improvisando, y vamos a hacer uso de lo que tenemos. Sobre todo si lo que tenemos se está dando demostraciones de que ha avanzado en forma significativa en términos tecnológicos. Fíjense cómo miren esa imagen. Así que vamos a mancomunar esfuerzos para que ese esfuerzo maravilloso que está haciendo el presidente Danilo Medina se divulgue de la mejor manera posible. Eso es todo. Mi señor, hoy viene la Seguridad Social, un invitado nuestro que ha hecho carrera con nosotros en el sentido de difundir los buenos augurios de la administración pública de los últimos años con respecto a la seguridad social. Es el doctor Gustavo Rojas Lara, que es el encargado de la Comisión
de política farmacéutica del Estado. Tenía un tiempo que nos había abandonado. Sí, hombre. Aquí lo queremos mucho, él Sí, sabe aquí eso. lo queremos, sí, así es.